Ahora, qué bueno tenerles este tema para hoy, que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los temas bastante complejos en la historia. De hecho, hay muchas filosofías, hay muchas maneras de entender, muchas doctrinas, hay muchas escuelas de interpretación. Y esto es muy interesante dejar claro cómo será este grandioso acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres grandes escuelas, entre muchas, porque hay 14 escuelas en realidad, pero en realidad son tres grandes escuelas que se han estudiado más. Una, la preterista, que enseña que la mayoría de las profecías ya se han cumplido y estamos en el final. Existe otra escuela de interpretación profética que enseña que las profecías están casi todo en el futuro. Encontramos enseñando el tema de las 70 semanas y que la última semana se paró el reloj, la semana 70, y se volverá a activar esta semana cuando el reloj continúe su proceso con la activación del pueblo de Israel para dar inicio a las 70 semanas, que es lo que se ha hablado mucho como los 7 años de gran tribulación, mitad de conflicto y a la mitad de la semana, es decir, los 3 años y medio, el pueblo de Israel descubrirá que está equivocado y entonces allí se salvarán 144,000 de los que menciona Apocalipsis. Esta es una escuela de la que más ha permeado en el mundo entero, pero que muchos no saben de dónde proviene esta escuela. Esta escuela es una escuela jesuita que se inició sus primeros estudios, avances, después que murió Martín Lutero en el año 1539. Muere Martín Lutero y en el año 1541 se inicia una investigación para avanzar adelante y poder introducir una nueva creencia acerca de la creencia futurista o el futurismo, ¿verdad? Esto es muy interesante. Pero existe otra escuela que es la escuela historicista, que enseña que la mayoría de las profecías, a muchas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están para cumplirse. Entre ellos, la mayoría del libro de Apocalipsis se ha cumplido, parte de ellos se está cumpliendo y falta muy poco para cumplirse. Pero en resumidas palabras, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? También se habla de un rapto secreto. ¿Qué pasa con el rapto secreto? Se habla de que Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos, que Jesucristo viene como ladrón en la noche. Se habla de que cuando venga nadie se dará cuenta, un avión va volando, de pronto se queda sin piloto, un bus va por allí en la calle, el piloto desaparece, los esposos están hablando, uno desaparece, el otro queda y nadie sabe y dice que hay una alarma e incluso hay canciones sobre eso. ¿Cuál es la realidad de todo esto? La palabra de Dios dice que en Apocalipsis 1:7 nos habla acerca de que cuando Él venga, todo ojo le verá. En el libro de Mateo 24, versículo 31, dice que vendrá como el relámpago, ya que se aparece el oriente y se oculta hasta el occidente. Un relámpago no es invisible, un relámpago está a la luz de todos. Pero hay cosas muy interesantes que nosotros debemos anotar. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 17, nos viene hablando acerca de que el Señor vendrá por segunda vez. Y aquí el Señor viene hasta las nubes. Y cuando Él venga, enviará a sus ángeles. Resucitarán todos los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? También nos habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, acerca de un acontecimiento grande, de que cuando Él se manifieste en aquel lugar, dice que matará a cuyo inicuo fue desobediente
con la palabra de su boca y con el resplandor de su venida. Es decir, que los que estén vivos en aquel momento, pero que no se vayan con Jesucristo, morirán con el resplandor de su venida, porque el rostro de Jesús sobrepasa los rayos del sol. Esto es interesante entender. Así que vamos a prestar mucha atención a la parte de conclusión de este tema, porque son temas que casi muy pocos logran entender en el campo, en la cronología bíblica. Así que vamos a ir explicando parte por parte para tratar de armar este rompecabezas. Por eso en 1 Corintios 15:51 nos habla acerca de que el Señor vendrá en la última trompeta, ¿sí? Hay aquí un milagro maravilloso donde seremos transformados para ver al Señor en su segunda venida. En el libro de Apocalipsis y toda la Escritura está llena de estas maravillosas promesas acerca de la venida del Señor Jesucristo. En Juan 14:1 nos habla de que no se turbe vuestro corazón, que Él vendrá por segunda vez. Dice, no se turbe vuestro corazón, voy a preparar morada para nosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Él prometió regresar nuevamente. Pero hablando acerca de esta manifestación del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida, ¿son diferentes acontecimientos o es el mismo? Siempre nos han enseñado acerca de que vendrá como ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche viene y uno está durmiendo y no se da cuenta, cuando se despierta y el ladrón vino y se fue. Pero notemos este pasaje interesante que nos habla aquí, a ver qué tipo de ladrón o por qué compara con un ladrón la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice en 2 de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Será que ese tipo de ladrón que viene nos estará hablando acerca de algo silencioso? Dice que la tierra y los elementos serán consumidos con grande estruendo, así que no es un silencio. ¿Por qué nos habla como ladrón en la noche entonces si un ladrón viene en silencio? Y aquí nos dice que pasarán los elementos con grande estruendo y los elementos serán consumidos. ¿De qué entonces nos querrá hablar el Señor aquí? Miremos este pasaje que nos puede ayudar mucho a ver si este sistema o esta forma de venir el Señor como ladrón de la noche está hablando a los creyentes o a los incrédulos. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Es decir, que el Señor Jesucristo viene desapercibidamente para los que nunca le prestaron atención, para los que nunca quisieron entender las profecías, para los que nunca quisieron oír su palabra, para los que nunca quisieron oír los predicadores, para los que nunca aceptaron arrepentirse de todo corazón. Las cosas siguen normalmente en el mundo, siguen los ladrones, sigue la bullicia, siguen los bebedores, siguen todas las cosas normales en el mundo. Pero el pueblo de Dios está percibido y sabe que el Señor está pronto a venir. Para ellos no vendrá como ladrón en la noche, sino será para aquellos que se pierden. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que, como el caso de las vírgenes, 5 tenían lámparas llenas y 5 tenían media lámpara, es decir, no estaban muy preparados. Hoy día, en toda la denominación del mundo, la mayoría no están preparados para este gran acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos tiempos tenemos que estar muy apercibidos y prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cronológicamente viene un nuevo orden mundial, porque hubieron
la Biblia habla de 7 imperios, de 7 gobiernos mundiales que abarcarían todo el planeta Tierra. El primero, Egipto, por donde el pueblo pasó cautivo la primera vez. El segundo sería Siria, con los asirios. También el pueblo estuvo cautivo. El tercero, Babilonia. El cuarto, Medo-Persia. El quinto, los griegos. El sexto, los romanos, incluyendo el papado. Y el séptimo es el nuevo orden mundial que viene ahora, que está fusionado entre los masones, sionismo, Illuminati, los Rockefeller. Están trabajando en 5 elementos fundamentales para unificar al mundo, para acabar las religiones, para que haya unidad de género, para que acabar con la oligarquía, acabar con las religiones, que haya unilateralidad entre los diferentes países, para que entre los diferentes países exista como existen los departamentos en un país. Podamos ir de un departamento a otro sin necesidad de visa ni nada. Y luego vendrá entonces el nuevo orden mundial. Así que Jesucristo viene después del nuevo orden mundial. Por eso la palabra de Dios dice así, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, miremos esto tan interesante que nos dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hoy día se está revelando. Vemos cómo está el homosexualismo, el lesbianismo, y se va a dar una ley mundial. Esa ley mundial, aunque hayan manifestaciones, aunque hayan diferentes revelaciones en contra, diferentes protestas en contra de esta ley mundial, se tendrá que dar, porque la profecía lo dice claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 13, incluso el versículo 15 habla de un decreto de muerte, habrá una institución. Aquí está hablando de las legislaciones, de las constituciones de los diferentes países, donde todo esto se dará por ley. Tendremos que casar a una pareja gay, a una pareja lesbiana, o dejar de ser pastor. Tenemos que decidir si estás con Dios o estás con el gobierno mundial. Esto es bastante interesante, tenemos que abrir los ojos, pero dice el Señor claramente que no vendrá el Señor sin que antes se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero este otro versículo es muy interesante, lo que nos habla en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 27. Dice: comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, que la venida del Señor Jesucristo, antes de la venida del Señor Jesucristo, se manifestará aquel pecado, aquellas manifestaciones de los hombres y mujeres como en el día del diluvio. Se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. Pregunto, ¿cuándo es cuando una persona más come? ¿Cuándo hay invitación? ¿En la noche, a mediodía o en la mañana? Siempre las invitaciones las hemos dejado para la noche y nos hemos contagiado de todo esto. Pero el principio de la palabra es: debemos desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo. Y a veces hemos sido permeados en invertir los principios de salud, los principios mentales y los principios espirituales. Por eso debemos tener cuidado. Dice que será como Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Recordemos que cuando vinieron los ángeles a dar el informe a Lot, aquellos hombres pecadores querían quedarse con los ángeles. Y Lot les dijo: no, aquí tengo hijas que no han tocado varón. Y ellos gritaban: queremos a los hombres, queremos a los hombres. ¿Qué significa eso? El homosexualismo había llegado. ¿Y qué está sucediendo hoy? Eso, exactamente. Hasta que no se manifieste el hombre del pecado y no lleguemos como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Las constituciones del mundo, los Illuminati, los masones, toda esta coalición tiene sus principios basados en lo que se llama las sectas, el satanismo y el panteísmo. Es decir, que Dios somos nosotros formamos parte de Dios. El panteísmo enseña el amor hacia los demás
pero basado en su propia ideología. Nosotros podemos crear nuestros propios derechos, podemos crear nuestras propias religiones, podemos crear nuestros principios, y de hecho por eso salieron los 10 mandamientos de la naturaleza y serán implantados y serán caminados como sucedió con el arca de Noé, para que todo el mundo le elogie, le glorifique, le alabe. Pero nosotros sabemos de dónde proviene el panteísmo, que todo es Dios, la naturaleza es Dios, que fue el primer pecado de Adán y Eva, allí en el jardín del Edén. Allí podemos encontrar que Él le dice que serías como dioses sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Y entonces esta teoría ha sido implantada y regresará nuevamente al final de los tiempos. Por eso debemos prepararnos muy bien para su próxima venida, porque si no estamos preparados podemos estar luchando en contra de Dios, predicando en contra de Dios, interpretando mal las Escrituras y diciéndole a la mentira verdad y a la verdad diciéndole mentira y a la mentira verdad, como dice Isaías 65, 20 al 23. Y tengamos cuidado, pidámosle mucha sabiduría a Dios para que nos revele, para que nos manifieste su verdad y podamos predicarla como Él nos mandó para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, así que viene un gobierno y yo les aconsejo que estudien mucho la profecía, estudien mucho cómo está el proyecto de gobierno mundial, porque todos los países del mundo, quiera o no quiera, se unirán para pelear contra el Cordero, para pelear contra su remanente, y las religiones se acabarán y habrá un solo pueblo y habrá un solo rey. Por eso la palabra es clara cuando dice: habrán 2 mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuáles son esas 2 mujeres? La mujer representa iglesia, y la iglesia existirá en la venida del Señor Jesucristo. Solamente habrán 2 mujeres, o sea, 2 iglesias: la iglesia que se queda y la iglesia que se va con Jesucristo. La pregunta es: ¿tú te quieres quedar o tú te quieres ir? Preparémonos para irnos con el Señor, para vivir con Él por toda la eternidad. Mi consejo es: escudriñemos, pidamos la sabiduría al Espíritu Santo y oremos al triángulo de la santificación para que estemos preparados para su segunda venida. Dios le bendiga.